Buenas tardes. En primer lugar, muy amables por quedarse después de tanto tiempo acá. Y antes de iniciar, quiero agradecer pública y muy formal y cumplidamente a la doctora Xochitl Galicia por el esfuerzo de organizar estas actividades que siempre reditúan académicamente en favor de los estudiantes, pero también de los investigadores en psicología. Por supuesto, agradecer la compañía de todos los ponentes. Es un privilegio realmente exponer después de todos ustedes. Muchas gracias. Mi trabajo no es mío solamente, es de todos los que están ahí. Y trata de un asunto que, en mi opinión, debiera tenernos a todos los psicólogos de esta facultad y de otras muy preocupados. Tiene que ver con la planeación institucional de las condiciones en las que se aprende a ser psicólogo. Por ello el título. El propósito de prácticamente todos los planes de estudio del país en psicología, prácticamente todos, es formar psicólogos competentes, capaces de resolver problemas desde la psicología, problemas de interés social. Pero casi nunca se explicita qué se entiende por competencia. Yo le cambié aquí, ¿verdad? Si por habilidad nosotros entendemos la adecuación de lo que hacemos y decimos en una situación para resolver un problema, estaríamos en la situación en la que aprendemos a hacer algo, pero eso no significa ser competente. Ser competente significa tener la capacidad de resolver cualquier problema en situaciones novedosas. El ejemplo que a veces usamos, una cosa es saber manejar tu coche y otra cosa es ser capaz de manejar cualquier coche. El que sabe manejar cualquier coche es competente. Quien solo sabe manejar su propio coche es sabio, nada más. Una característica fundamental de las competencias es que se expresan siempre como desempeño adecuado en situaciones novedosas. Cuando cambiamos el criterio o problema a resolver o la situación donde ese problema se resuelve, necesariamente se requieren adecuaciones del desempeño. Por lo tanto, cada actualización de la competencia siempre es un modo diferente y efectivo de hacer las cosas. A eso Emilio Ribes le llamó comportamiento inteligente. Ahora, una competencia profesional es la capacidad de resolver problemas pertinentes a la disciplina de conformidad o con base, apegándonos a los cánones disciplinarios. Es decir, no hacerlo con base en el sentido común, no hacerlo con base en los principios de la magia, no hacerlo con base en los principios del arte, no, es hacerlo con base en los cánones disciplinarios. Ya ustedes saben que en psicología hay de todo, desde psicólogos científicos hasta psicólogos de otro tipo. Pero en cualquier caso, competencia profesional significa resolver problemas pertinentes a nuestra disciplina con base en los cánones de la misma. En el caso de los científicos, con base en cánones científicos. Estas habilidades y competencias profesionales de un psicólogo no son innatas, no se traen. Hay gente de veras, ustedes lo conocen, las conocen, que dicen, pues mira, yo debo ser buena psicóloga porque todos me cuentan sus cosas. Eso no es ser psicólogo. El señor que te adivina allá en Tepoztlán, ¿cómo vas a hacer nada más con el la primera letra de tu nombre? ¿De qué vas a morir? ¿Si vas a ser feliz o infeliz? Eso no es ser psicólogo.
Las competencias se aprenden y para eso están las escuelas de psicología. No se aprenden en ningún otro lado. No se aprenden en Samus, no se aprenden en el palacio, en el túnel de la magia, de galerías. No, se aprende en las escuelas de psicología. Para eso las hicieron y para eso las mantiene y las paga quien las paga. El aprendizaje de las competencias profesionales del psicólogo tiene lugar siempre en situaciones que están articuladas con base en el ejemplo de quien sabe hacer psicología, como discurso didáctico, como ejercicio supervisado y como reflexión autoevaluativa. Esto significa que quien no sabe hacer psicología no puede ser profesor o enseñante de la psicología. Que quien no sabe hablar de la disciplina y de su ejercicio no puede enseñar. Que quien no puede supervisar lo que hace el aprendiz tampoco puede ser profesor de psicología. Y si los estudiantes no atienden el discurso didáctico, oral o escrito, quien no practica y quien no reflexiona sobre su hacer, tampoco va a aprender nunca psicología. El aprendizaje se planifica con base en la complejidad progresiva de las competencias profesionales. No les puedes enseñar primero a hacer contrastaciones epistemológicas entre teorías y después las palabras básicas del vocabulario disciplinar. Eso es una aberración. Ocurre siempre en relación con los hechos, los criterios y los valores de la disciplina y se expresa como actualización efectiva en situaciones novedosas. Es decir, aprendemos a hacer psicología hablando de hechos psicológicos, no de hechos de lenguaje ordinario. Y no hablamos del mal de ojo, hablamos de cosas teóricamente significativas en psicología. Y siempre se ordena el aprendizaje de estas competencias en espacios educativos específicos que atienden a la complejidad y el tipo funcional de las competencias. No todas son iguales. Hay de varios tipos. Menciono las tres fundamentales. Todas se pueden agrupar en alguna de las siguientes tres categorías. Competencias de tipo conceptual o teóricas, que involucran el uso diferencial, pertinente y coherente del vocabulario, la sintaxis, los conceptos, las teorías, los modelos y los sistemas de la disciplina. Cuando a un estudiante le preguntamos cómo conceptualizaba Pavlov el comportamiento que otros llamaron psicológico y dice: ah, Pavlov es el de los estímulos, no, sí me acuerdo, tenía un perro. Evidentemente no está haciendo uso ni del vocabulario, ni de la sintaxis, ni de la semántica. No tiene ninguna competencia conceptual. Estas competencias se aprenden, obviamente primero hay que aprender las palabras, el vocabulario, luego combinaciones simples, como los niños. Primero mamá, luego leche, y luego mamá dame leche, y luego mamá no quiero leche. Siempre se aprenden estas competencias en seminarios. No se pueden aprender estas competencias en ningún otro espacio educativo que no sean seminarios, porque en ellos el contenido consiste siempre en conceptos, teorías, modelos, etc. y siempre tienen lugar como intercambio lingüístico explícito, hablando, escribiendo, leyendo, escuchando. Las otras competencias son las de tipo técnico o metódico y corresponden al uso efectivo, pertinente y congruente de aparatos, instrumentos, técnicas, procedimientos, estrategias, métodos y protocolos. Nadie puede resolver un Edipo con un programa de reforzamiento diferencial de tasas bajas. Ese es un uso impertinente, incongruente. Aprender una competencia técnica o metódica es hacer un uso efectivo, pero también pertinente y congruente. Si esto no se satisface, no eres competente. Yo no soy competente en la albañilería, aunque pueda cargar de pronto un mazo, una cuchara, revolver cemento.
si no lo hago apropiadamente, de conformidad con los cánones de la disciplina de los albañiles, pues haré todo, pero no soy albañil. Y esto se aprende siempre en laboratorios, talleres, cuyos contenidos son técnicas, procedimientos, aparatos, herramientas y demás elementos que constituyen la dimensión instrumental de la disciplina. Y se aprende usándolos. No se aprende hablando de ellos. Las competencias profesionales, por su parte, son aquellas vinculadas a la resolución de problemas en el ámbito social y que parten de la identificación de la dimensión que psicológicamente nos es pertinente. Y estas no se pueden aprender más que en la práctica, en prácticas profesionales. Obviamente no podemos mandar a un estudiante de primer semestre para atender a una persona que dice que se quiere suicidar o que está consumiendo excesivamente, no sé si será excesivamente, pero bueno, alcohol, drogas, etcétera. No. Mejor al principio le enseñamos cosas más sencillas, mucho más sencillas, pero también son prácticas. Las competencias están previstas en los planes de estudio como objetivos de los espacios educativos, mal llamadas materias o asignaturas. Son espacios educativos cuyo objetivo especifica la competencia que ahí voy a aprender o voy a desarrollar para ser más propios. La programación en consecuencia de estos espacios educativos debe respetar rigurosamente dos principios: la complementariedad horizontal y la inclusividad vertical. ¿Qué es la complementariedad horizontal? Que la competencia que yo desarrollo en un espacio educativo se integre funcionalmente con la que aprendo en otro espacio educativo. Pongo un ejemplo. Si en dos materias aprendo lo mismo, pues no son complementarias, son redundantes. Si en un lugar, en una materia, en un espacio, en una asignatura, yo debo saber obtener medias aritméticas y en procesos estadísticos no desarrollé esa competencia, tengo lagunas. ¿Sí? La complementariedad es la integración funcional de las competencias de un bloque educativo, semestre, año, nivel. ¿Sí? Y la inclusividad vertical hace referencia a que lo que yo aprendo en un nivel es incorporado como condición necesaria para lo que aprendo en el subsiguiente nivel. Si enseñamos algo o aprendemos algo en un nivel que no volvemos a usar o que vamos a usar dentro de 3 años, se olvida. Y entonces ese primer nivel es totalmente inútil. En un plan de estudios, las competencias profesionales generales son iguales a los objetivos del plan de estudios y definen el perfil de egreso. Ese perfil de egreso se aprende o se desarrolla partiendo de las competencias más simples hacia las más complejas. Las últimas, si trazáramos otra línea, llegarían a ser justamente las competencias profesionales. Aquí presento en esta representación, qué feo soy yo, presento en esta representación, en estos dibujos, una situación de seminario. ¿Cuál es el ojito? Un seminario 1, un laboratorio 1, un taller 1, una práctica 1, y luego esos espacios educativos donde todos los planes de estudio meten lo que la política educativa en curso exige, como esto de integración universitaria, valores cívicos, actividades deportivas, etcétera, etcétera. Aclaro, para ser un buen psicólogo necesitas ser atleta, pues, y gustarte el buen cine, ¿no? Pero bueno. Esto ilustra o pretende ilustrar la complementariedad horizontal y la inclusividad vertical estaría representada por cómo lo aprendido en un primer nivel se incorpora a lo que se aprende en niveles subsiguientes hasta culminar en el aprendizaje, el desarrollo de las competencias profesionales objetivo del plan de estudio. ¿Cómo se redacta un objetivo en cada uno de esos espacios? Relativamente simple. Se redacta en función de la competencia y debe incluir 3 elementos. ¿Qué debes aprender a resolver? ¿Dónde y cómo? Situación, criterio y desempeño.
Si eso no está en el objetivo será cualquier cosa, menos un objetivo dirigido a facilitar el aprendizaje o desarrollo de competencias profesionales. Hemos hecho un análisis de muchos planes de estudio, incluso algunos que nosotros hemos hecho. Ahorita, pues nada más para motivarlos, pues presentamos el que está en curso en nuestra facultad. Y intentamos hacer un análisis de correspondencia entre las competencias objetivo y el espacio educativo en el que se supone se deben de aprender. La complementariedad horizontal de los objetivos, su inclusividad y la correspondencia a los objetivos de asignatura y los objetivos curriculares. Este es el mapa curricular. Ahorita les voy a comentar básicamente del primer bloque, que es el que ya está en curso, que es la fase o etapa de formación básica. No omito comentar a ustedes que ven 4 materias, aunque en realidad son más. No se les olvidó incluir. Bueno, no solo se les olvidó incluirlos, sino que se les olvidó impartirlos durante 3 meses. Fue muy curioso. En este plan de estudios se propone 3 módulos. Se dice que es un plan modular, que hay un módulo aplicado, un módulo teórico y un módulo metodológico. ¿Qué debiéramos encontrar en la explicitación de los objetivos de un módulo? La explicitación de las competencias que ahí va a aprender el alumno. Y tal vez la redacción debiera empezar o sugerir: en este módulo el alumno aprenderá tal cosa. Son objetivos que debe cubrir el alumno, no el módulo. Pero bueno, dice, los objetivos del módulo son, en el caso aplicado, establecer los límites de la acción profesional. Establecer los límites de la acción profesional es muy complejo. Y los vínculos con otras disciplinas que son pertinentes para la intervención psicológica. Valorar las estrategias para la identificación, diagnóstico, investigación, pronóstico de los fenómenos psicológicos, considerando distintos enfoques teóricos. Yo no sé si esto lo va a hacer el módulo, el profesor o el alumno. Teórico. El módulo teórico tiene como objetivo aplicar los conceptos derivados de algunas, no de todas, las tradiciones psicológicas para explicar los fenómenos de interés. Los conceptos no se aplican, se usan. Analizar críticamente la información derivada de las investigaciones e intervenciones de cada tradición psicológica. Aquí se dice que de algunas, y aquí se dice de cada, como si fueran a ser todas. Y yo no sabemos, los que hicimos el trabajo, cuántas tradiciones psicológicas hay. Tal vez aquí se debió acotar las que cultivamos en Iztacal. Aplicar los fundamentos de los diversos conceptos teóricos derivados de alguna tradición psicológica en los distintos ámbitos de ejercicio profesional. Veamos eso. Los fundamentos fundamentan, no son derivaciones de ninguna tradición psicológica. Entonces, ¿cómo puedes aplicar los fundamentos? Y además, ¿cómo puedes decir que esos fundamentos son derivaciones de la teoría que fundamentan? Ese objetivo es irrealizable. Y sostengo que nadie está obligado a lo imposible. Si yo doy cursos de ese módulo, y si alguien me dice, cumple ese objetivo, no puedo. En el intersemestre, colegas, nos reunimos, vamos a actualizar y a corregir lo que esté mal. ¿Saben cuál es la regla? Cambia lo que quieras, menos los objetivos. Esa es regla por escrito de un organismo creado para estos efectos que llaman CISPER. Y esa es la regla, no puedes cambiar los objetivos. No se puede hacer algo que permita cumplir objetivos como este. Pues, ¿qué se hace en esas juntas intersemestral? Los profesores del módulo, pues intentar lo imposible, que no tiene futuro. Veamos los programas de las
incorrectamente llamadas asignaturas del primer semestre. Programa de la asignatura Tradiciones Teórica 1. Analizar los fundamentos de las tradiciones, él les va una cosa, conductual, cognitivo, conductual, interconductual. Esa tradición no existe. No existe. Pregunten ustedes a un interconductista si se reconoce parte de la tradición cognitivo-conductual, y va a decir que no. O a un cognitivo-conductual si se reconoce conductual, va a decir que no. No existe. Luego les platico por qué se inventó esa tradición. ¿Y para qué se analizan los fundamentos de estas tradiciones? Para explicar los fenómenos de interés y los principios éticos que las distinguen. Otra vez. Vamos a analizar los fundamentos de estas tradiciones. ¿Para qué los analizamos, profe? Para explicar los fenómenos de interés y los principios éticos que las distinguen. Tradiciones teóricas. Tutorías. Tutorías de tradiciones teóricas 1. Desarrollar habilidades para la búsqueda de información sobre los conceptos claves de la dimensión biológica y los vínculos de esta dimensión con los procesos psicológicos. ¿Con cuáles procesos psicológicos? ¿Cuál dimensión biológica? En tutorías de tradiciones teóricas 1. Me adelanto porque a lo mejor ya andamos en tiempo, no sé. A tutorías de la dimensión biológica 1. O sea, el mismo semestre el alumno lleva 2 materias, la que acabo de comentar y esta, cuyo objetivo es desarrollar habilidades para la búsqueda de información y la construcción de fichas bibliográficas y de contenido sobre los conceptos claves de la dimensión biológica. O sea, tenemos 2 materias que en el mejor de los casos pretenden más o menos lo mismo. Eso evidentemente no es complementariedad, es redundancia. Y nos faltó las tutorías de tradiciones teóricas. Hay redundancia en un aspecto y huecotes en otro, y en nuestras reuniones de revisión no se pueden cambiar los objetivos. Regla número 1 de la CISPEP para esto. ¿A qué vamos estos asuntos? Me quedan 5 minutos. Lo mismo ocurre con estrategias metodológicas 1, con procesos estadísticos, introducción a los ámbitos profesionales. Yo estoy seguro que describir los principales acontecimientos de la historia de la psicología como profesión no se puede aprender en 3 horas a la semana. Son 16 semanas. ¿Sí? Son muy poquitas horas para cumplir ese y además todos los demás. ¿Existe correspondencia entre la competencia objetivo y el espacio educativo? La mayoría de los programas no explicitan qué competencia se va a aprender. Por lo tanto, no puede haber correspondencia entre algo que no está explícito y el espacio educativo. ¿Hay complementariedad de los objetivos de las materias? Evidentemente, no. ¿Se respeta el principio de inclusividad en la planeación del aprendizaje de las competencias profesionales en este plan? No. ¿Existe correspondencia entre los objetivos de asignatura y los objetivos curriculares? Tampoco. Si no hay entre ellos, pues no hay. Esto es muy grave, porque está involucrándose a miles de personas. 800 más o menos por generación, llevamos 1600. ¿Sí? Y pronto van a ser 2400. Y cuando
esté terminando la primera generación, estaremos hablando de 3.200 personas involucradas en este plan de estudios. Y si consideramos que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala es considerada por muchos ejemplo para hacer sus planes de estudio de otras escuelas, uy, quién sabe cuánto nos estamos pegando, ¿sí? El problema es grave porque en mi opinión, y sé que graban esto y luego me regañan, me está grabando. Es mi opinión, esto podría ser considerado un error y un fraude social educativo monumental, ¿sí? De este comentario excluyo a mis coautores, ¿sí? No estamos enseñando nada, ¿sí? ¿Qué hacer? Corregir ya, hoy, sobre la marcha, las inconsistencias más groseras. No podemos seguir respetando eso de no cambien los objetivos, pues ni son objetivos. ¿Me explico? No podemos ampararnos en un formalismo legislativo que además no existe. Para decir, no, está prohibido cambiar los objetivos. No es cierto, no, es cierto. Y la prueba es la historia del plan de estudios Iztacala, que formalmente se quitó hace 2 años. ¿Nunca cambiaron los objetivos? Definir y aplicar ya los criterios y sistemas para la evaluación de los resultados académicos del plan de estudios. Que no hablamos de la evaluación, pero las competencias no se pueden evaluar, nunca. Y aquí no sé si ya se fue Mayuya, pero sería cuestión de un debate muy interesante, si una competencia se puede evaluar con un examen departamental. En mi opinión, no. Si entendemos que es actualización novedosa de una capacidad, pues no la puedes resolver. ¿En qué año nació Freud? Pues eso no es competencia. Preparar desde ya el cambio de plan de estudios. Eso me encanta, ¿no? Esa es nuestra conclusión, que el actual plan de estudios no permite una planificación ordenada que atienda a los principios elementales de la planeación curricular ni del concepto mismo de competencia profesional, y que este plan de estudios en consecuencia de antemano está condenado al fracaso. ¿Por qué se hicieron? Y no hablé de las tradiciones teóricas que se abundan. No va a alcanzar para todos, ¿no? No va a alcanzar. Los colegas que trabajamos en aprendizaje humano desde diferentes perspectivas ahora, pero todos estamos vinculados a cómo se aprende. Por eso se llama aprendizaje humano. Yo creo que el proyecto Xochitl debiera estar llamado a hacer una contribución también, que ya lo hacemos de manera a veces informal. Hay que convocar un día de estos al proyecto de aprendizaje humano y publicar, decirle a alguien que así no se aprenden las cosas, ¿no? Que hay maneras más ordenadas de planear el aprendizaje de competencias profesionales, al menos en psicología, ¿no? Y otra vez, y con esto termino, te agradezco, Xochitl, a todos les agradezco la absoluta libertad que gozamos para hablar de esto. ¿Sí? No es falta de respeto, como lo han sugerido, decir esto. Es más falta de respeto fingir que no pasa nada. Pero el ejercicio de esa libertad no es fácil. Y Xochitl ha generado estos espacios para hablar de ello, y hay que reconocérselo. Yo lo hago muy puntualmente. Y a todos ustedes, pues les invito a que reflexionen sobre esto, no que le crean, que le piensen. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahí están los datos de contacto de los coautores, por si les quieren escribir y preguntar más acerca de esto, ¿no? Muchas gracias, colegas. Gracias, tenemos